Hola, buen día. Mi nombre es Rosa Maite Martínez García. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, también conocida como UVEG, y cuento con la matrícula 204789. Y en este video realizaré el reto número 5, el cual lleva por nombre Criterios del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, del módulo de Protección Internacional de Derechos Humanos. Finalizando con mi presentación, veamos el caso de Radilla Pacheco versus México, el cual hablaremos diversos puntos acerca del inicio del juicio y su resolución. Y en relación al caso, los hechos refieren al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, Estado de Guerrero. El 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del Ejército de México mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Posteriormente a su detención fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez. Con evidencias de haber sido agredido físicamente, no se volvió a saber de su paradero. Los familiares de la víctima interpusieron diversos recursos a fin de que se investiguen los hechos y se sancionen a los responsables. La causa penal fue dirigida a la jurisdicción penal militar. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. Enseguida se llevó a cabo el siguiente proceso. El 15 de marzo del 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos, la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. El 12 de octubre del 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 65/052, mediante el cual se declaró admisible la petición. Posteriormente, el 27 de julio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo número 60/073, en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto del 2007, el 13 de marzo del 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo, y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter al presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores Florentín Meléndez, comisionado, y a Santiago A. Cantón, secretario ejecutivo, y como asesores legales a los abogadas Elizabeth Avi Merced, secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, Marisol Blanchard y Manuel Cubi Rodríguez, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de Comisión. El 23 de noviembre del 2009, el organismo emitió una sentencia notificándola al Estado mexicano el 15 de diciembre de ese año. En ella, este fue hallado responsable de la violación a los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica de Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Además, señaló que el proceso ante la jurisdicción militar no respetó los estándares internacionales en materia del debido proceso. Dando continuidad con el caso, la Corte dio seguimiento con el análisis de fondo al caso Radilla Pacheco, el cual de una manera sintetizada se los nombraré como se expresaron en la demanda. Fracción 1. Derecho a la personalidad jurídica, vida, integridad y libertad personal en relación con el artículo, la obligación de respetar y garantizar los derechos y los artículos 1, 2 y 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Fracción número 2. Derecho a garantías judiciales y protección judicial en relación con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar medidas de derecho interno, y los artículos 1, incisos A y B,
artículo 9 y artículo 19 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. 2.1. Actuaciones en la jurisdicción ordinaria. Inciso A. Sobre la falta de investigación diligente y efectiva en el ámbito penal. Inciso B. Tipo penal aplicado en la consignación ante el juez. Inciso C. Plazo razonable de la duración de las investigaciones. Inciso D. Derecho a la participación en el proceso penal. Ahora vamos con el 2.1. Actuaciones en la jurisdicción militar. Inciso A. Jurisdicción competente. Inciso B. Recurso efectivo para impugnar la competencia militar. Inciso C. La justicia militar en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Ahora vamos con la fracción número 3. Deber de adoptar disposiciones de derechos internos en relación con el artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los artículos 1, inciso D, y del número 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Ahora, para concluir con el caso y con el video, considero que es uno de los más importantes y que influyeron mucho hasta ahorita en el Estado mexicano, pues tuvo un gran impacto en el sistema jurídico, ya que a raíz de eso hubo grandes avances en la materia de derechos humanos. Daré algunos ejemplos de los que se llevaron a cabo. Promovió la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos que culminaron con la aprobación de una reforma constitucional en el 2011. Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. La reforma constitucional del 2011 otorgó estatus condicional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, lo que ha ampliado y fortalecido la exigibilidad de los derechos humanos, potenciando así las herramientas y capacidades de la sociedad civil para la defensa de sus intereses y la denuncia de los actos y omisiones de funcionarios públicos en México. Es un fundamento para exigir a la Fiscalía de la República la expedición de copias de las averiguaciones previas a favor de las víctimas. Siendo estos algunos ejemplos de los grandes avances que hubo en México, también necesitaría agregar que lamentablemente en México existen muchos casos en los que las autoridades llegan a abusar de su poder y llegan a violar a los derechos humanos. Es por eso la gran importancia de estas instituciones para proteger nuestros derechos y que no se transgredan, además de que se cuente con la reparación del daño causado de una o de otra manera.